nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Oh Espíritu de Dios, Espíritu de verdad y de luz, vive en mi alma constantemente con tu gracia divina, que tu soplo disipe las tinieblas y que las buenas obras se multipliquen en tu luz. Espíritu de Dios, Espíritu de amor y de misericordia, que infundes en mi corazón el bálsamo de confianza. Tu gracia afirma mi alma en el bien, dándole fuerza irresistible y la perseverancia. Oh Espíritu de Dios, Espíritu de paz y de alegría, que confortas mi corazón sediento y viertes en él la fuente viva del amor de Dios, y lo haces impávido para la batalla. Oh Espíritu de Dios, huésped amabilísimo de mi alma, por mi parte deseo ser fiel a ti, tanto en los días de alegría como en los tormentos. Deseo siempre vivir en tu presencia, oh Espíritu de Dios, que penetras mi ser en su totalidad y me das a conocer tu vida divina y trina, y me confías los secretos de tu esencia divina, y unido a ti, de este modo, viviré por la eternidad. Amén. Muy bien, queridos hermanos, bienvenidos nuevamente a este camino de fe, de gracia, de bendición para todos. Hoy vamos a tratar un tema necesario para poder, yo lo llamo así, equilibrar nuestra vida espiritual, vivir nuestra experiencia de fe de una manera sana. Y seguramente cuando vayamos desarrollando el tema te darás cuenta de algo más, para cerrar las puertas a ciertas confusiones que a veces nos alejan de la verdadera enseñanza de nuestra iglesia. El tema de hoy se titula El sufrimiento como una manifestación de amor. Y resulta que cuando uno dice este título, a veces nosotros podemos pensar que vamos a hablar de catástrofes, que vamos a hablar de situaciones que yo no quiero escuchar, yo no quiero saber de sufrimiento, yo no quiero saber de esos temas. Puede ser posible que exista en nosotros esa resistencia. Las razones son las siguientes: porque el ser humano en esencia no quiere sufrir, porque el ser humano por naturaleza prefiere estar siempre lejos de aquellas situaciones que signifiquen dolor, porque en la experiencia de la vida humana siempre está la expectativa de que todo nos salga bien y que tal vez podamos tener la posibilidad de sonreír siempre y de estar alegres y demás. Obviamente esa actitud no es del todo malsana, pero hay algo que nos tiene que cuestionar aquí, y es lo siguiente: que no es una realidad y que por más bien que nos vaya en la vida, siempre nos vamos a encontrar en algún momento con situaciones que nos pueden acarrear dolor. Y por esa razón debemos darle una buena y adecuada comprensión a esto que significa el dolor y el sufrimiento. Pero también hay que decirlo desde nuestra experiencia de fe, sería tanto como querer borrar el sacrificio de Cristo. Sería desde nuestra experiencia de fe, cuando se nos habla de estos temas, querer obviar los méritos de Cristo Jesús. Querer desviar nuestra mirada cuando se nos hable de temas como el tema de la cruz. Y entonces estaríamos nosotros desligándonos de aquella experiencia que significa salvación para nosotros, porque la cruz definitivamente es la llave de nuestra salvación. La entrega de Jesús en la cruz, el sacrificio del Señor para salvarnos, para sanarnos, para liberarnos. Por eso se hace importante y necesario que nosotros, desde la experiencia de querer ser misioneros de la misericordia con amor y servicio, no nos desviemos, o mejor, no desviemos nuestra mirada del santo sacrificio del Señor. Además, porque el mismo Jesús le dice a Santa Faustina, dentro de sus revelaciones, que a las 3 de la tarde se sumerja en su infinita misericordia, contemplando, así sea por un brevísimo momento, los misterios de su pasión. Entonces, queridos hermanos, en esencia, Dios quiere que nosotros podamos entender, comprender, vivir la experiencia de la cruz de la manera como la misma Iglesia, en la sabiduría que Dios le ha dado, nos lo enseña. Vamos entonces a adentrarnos en la Sagrada Escritura para empezar, y vamos a ver cómo el Señor desde siempre ha querido que nosotros pongamos la mirada, no desviemos la mirada de la cruz, que significa dolor y sufrimiento, pero que no podemos olvidar, es el preámbulo de la gloria. En San Juan, en el capítulo 3, en el verso 14 y 15, nos dice lo siguiente: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es preciso que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea
tenga vida eterna en él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esto lo encontramos, repito, Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 14 y 15. Y de esto podemos aprender una expresión: quien ve al crucificado ve lo que es el amor. Quien mira al crucificado, queridos hermanos, percibe que es contemplado por el amor. Y esta verdad de ser contemplado por el amor y la bondad de Dios es lo que nos hace vivir la experiencia cristiana. Alguna vez hemos escuchado tal vez esta expresión: no hay Cristo sin cruz y no hay cruz sin Cristo para el cristiano. Y esta expresión nos invita entonces a recordar lo que nos dice el evangelista Juan, a poner nuestra mirada en el Señor. Grandes bendiciones, grandes regalos del cielo, grandes favores de Dios nos han testimoniado los santos de la Iglesia, que han recibido al adentrarse en esa contemplación del sufrimiento de Cristo, no como una derrota, y esto hay que decirlo, sino como la más grande de las victorias del Señor. Así también, cuando nosotros vivimos experiencias de sufrimiento, vivimos experiencias de dolor, no podemos verlo como una derrota. Podemos, al contemplar los misterios de Jesús crucificado, podemos verlo como una oportunidad para alcanzar una gran victoria para nuestra vida, porque el sufrimiento que nos está diciendo realmente nos está recordando lo débiles y frágiles que somos y cuánto necesitamos de Dios. Nos está mostrando nuestras debilidades, de las que en ese camino de fe y conversión y renovación debemos desprendernos para poder agradar más a Dios. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en el acontecimiento de Jesús en el huerto de los olivos, ahí en el Getsemaní, sabemos que Jesús, después de la Santa Cena, Él se retira a orar al huerto de los olivos, que es próximo a Jerusalén. Es un lugar que incluso frecuentaba para orar. Y encontramos en la Sagrada Escritura este memorable pasaje que me parece importante que nosotros reflexionemos para que podamos comprender mucho más el tema del sufrimiento y la experiencia del sufrimiento de la manera adecuada. San Mateo, en el capítulo 26, en el verso 38, dice: en ese momento en el que Jesús está orando ahí en el huerto de los olivos, cuando Él ha escogido a Pedro, a Santiago y a Juan para que estén más cerca de Él, Él tiene esta expresión. Repito el texto: San Mateo 26, 38. Mi alma está triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y entonces uno se puede preguntar: pero Dios es la alegría infinita, Dios es la alegría perpetua. ¿Qué es lo que está ocurriendo en ese momento? ¿Qué es lo que está pasando en ese instante? Dios hecho hombre, y puede sonar un poco redundante lo que voy a decir, está asumiendo nuestra humanidad y quiere compartir desde esa humanidad esas últimas consecuencias, es decir, la tristeza mortal de cargar sobre sí el peso de cada una de nuestras culpas, de nuestros pecados, para que comience en ese momento la pasión de Cristo. Él no elude ese llamado de Dios, Él no se aparta de ese misterio de salvación. Él es obediente al Padre. Dice en San Lucas, en el capítulo 22, en el verso 43, para acercarnos un poco más a la comprensión de lo que Jesús asume en ese instante para empezar su dolorosa pasión. Nos dice la Sagrada Escritura: entrando en agonía, oraba con más intensidad, y su sudor se hizo como gotas de sangre que caían en la tierra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ese dolor que Jesús está experimentando cuando se da inicio a su dolorosísima pasión es el dolor de nuestros pecados, es el dolor de nuestras faltas, pero llega a tal punto que incluso el evangelista San Lucas nos dice, hay una expresión física como tal, y empieza a sudar gotas de sangre. Alguien dijo, es decir, ese alguien, Aristóteles, dijo la siguiente expresión, dijo que ocurren situaciones así en muy raras ocasiones, pero puede ocurrir cuando se sufren dolores o angustias enormes dentro de sí. Entonces démonos cuenta cómo el evangelista San Lucas, repito, en el capítulo 22, 43, nos da cuenta de ello, de lo que está experimentando Jesús. Voy a repetirlo porque me parece relevante y necesario.
Entrando en agonía, oraba con más intensidad y su sudor se hizo como gotas de sangre que caían en la tierra. En el huerto de los olivos, queridos hermanos, el Señor nos da ejemplo de cómo nuestra oración también nos debe llevar a identificarnos con la voluntad de Dios. Él empieza a vivir esa pasión, pero fijémonos que Él no se aleja, Él no se resiste, Él no se queja, sino que Él toma una decisión que es ejemplo para nuestra vida de fe. Él dice, mostrándonos que Él no vino a ser servido, sino a servir. Él dice, Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él se entrega completamente. Él sabe que va a ser sometido a una muerte dolorosa, pero sin embargo, Él se reafirma en la voluntad de Dios. Y repito esa expresión que está en el Nuevo Testamento. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Ahí se confirma que Él no vino a ser servido, sino a servir. Y cuando nosotros llevamos esta experiencia a nuestra vida, podemos empezar a comprender algo. Muchos de nuestros sufrimientos son a causa de nuestros pecados. Muchos de nuestros sufrimientos son a causa de esos sentimientos que no son los sentimientos de Cristo. Muchos de nuestros sufrimientos, queridos hermanos, son a causa de habernos apartado en repetidas ocasiones o en algunas ocasiones de la voluntad de Dios. Muchos de nuestros sufrimientos son el resultado de nuestras equivocadas decisiones, cuando incluso sintiéndonos más seguros de nosotros mismos, nos hemos alejado de el querer apoyarnos en Dios, en querer orar para pedirle su ayuda y su luz. Y muchas veces ocurre. Entonces, en esta experiencia de Cristo Jesús se nos está enseñando algo, que cuando estamos viviendo esas situaciones difíciles, lo que debemos hacer para empezar a superarlas, para que se conviertan en gloria para Dios, es decirle como el Señor, que se haga tu voluntad, Señor. Y es que en nuestra oración de fe a veces nos cuesta decirlo. A veces incluso algunas personas me lo han manifestado y me sorprende. Y me dicen, a veces me da miedo decirle al Señor, pero que se haga tu voluntad. ¿Y por qué hay ese temor en nosotros? Porque a veces erradamente pensamos que la voluntad de Dios significa que vamos a sufrir o que nos va a pasar algo malo, y no es así. La voluntad de Dios, nos enseña la carta de San Pablo a los Romanos, es buena, es perfecta, es agradable. Lo que pasa es que en nuestros cuestionamientos y análisis y reflexiones humanas, a veces en ese mismo egoísmo que tenemos, en ese amor imperfecto que vivimos, nosotros nos aferramos mucho a nuestro querer y pensamos que lejos de ese querer, si Dios actúa de manera contraria, sabiendo Él incluso que es lo mejor para nosotros entramos en una resistencia, en una negación que se puede convertir, claro está, en sufrimiento para nuestra vida. Es importante que nosotros comprendamos entonces desde la contemplación de la cruz que Jesús asume ese dolor para sanar nuestras dolencias, pero también para enseñarnos que cada uno de nosotros debemos aprender a sobrellevar nuestros sufrimientos como un mérito, como una oportunidad para también acompañar en ese amor que le tenemos a Dios en cada uno de sus sufrimientos. Nos dice el evangelista San Juan en el capítulo 3, en el verso 16, tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y creer en Jesús, queridos hermanos, no se puede desligar de la experiencia de la pasión de Cristo. Creer en Jesús no puede ser visto solo como una experiencia VIP, porque aquí hay grandes confusiones, incluso en la enseñanza bíblica de algunas personas que especialmente están lejos de la enseñanza católica, donde se nos quiere filtrar, y permítanme ese término, la enseñanza de que estamos con Dios cuando todo nos sale bien, y si no estamos y si las cosas no salen a la medida de lo que pensamos, eso es que Dios ya no nos está dando su bendición, y hay que tener cuidado con eso, porque el sufrimiento también Dios se vale de él para llevarnos a una experiencia de bendición, de gracia, de salvación, y en últimas la meta que cada uno de nosotros tenemos precisamente es la salvación.
En el tiempo de Jesús no era lícito condenar a la muerte en la cruz a un ciudadano romano. Eso era demasiado humillante. Pero ¿qué ocurrió en el momento en que Jesús de Nazaret cargó con la cruz para llevarla al Calvario? Marcó un cambio en la historia de la cruz. Ese lugar que era un lugar de maldición se convirtió en un lugar de bendición. Así como nuestros sufrimientos, que son momentos, lugares, permítame decirlo así, de dolor, de tristeza, de oscuridad, cuando al contemplar la cruz los ofrendamos a Dios y los vivimos desde esa experiencia de entrega hacia la voluntad de Dios, tratando de buscar esa voluntad divina, se convierten en bendición para nosotros. Nos dice San Juan Pablo II, en el Via Crucis del año 2000, en la segunda estación de ese Via Crucis, nos da una enseñanza, nos dice lo siguiente: de ser signo de muerte infame, se convierte en llave maestra. Con su ayuda, de ahora en adelante, el hombre abrirá las puertas de las profundidades del misterio de Dios por medio de Cristo, que acepta la cruz, instrumento del propio despojo, y los hombres sabrán así que Dios es amor, amor inconmensurable, porque ahí se manifiesta ese amor que no tiene límites, ese amor que no se puede calcular desde la percepción humana. Pero además nos explica nuestro Papa Emérito Benedicto XVI algo importantísimo también en el misterio de nuestra fe. Nos dice que en el misterio de la cruz están presentes las tres personas divinas. Nosotros como cristianos católicos creemos en el misterio de la Trinidad. ¿Y quiénes son esas tres personas divinas? El Padre, nos dice el Papa Benedicto, el Padre que dona a su Hijo unigénito para la salvación del mundo. El Hijo que cumple hasta el fondo el designio del Padre, y el Espíritu Santo, infundido por Jesús en el momento de la muerte, que viene a hacernos partícipes de la vida divina, a transformar nuestra existencia para que sea animada por el amor divino. Esto nos lo dice el Papa Benedicto XVI en su homilía del 19 de junio del 2011. Entonces, queridos hermanos, démonos cuenta esa expresión. En el misterio de la cruz está el misterio implícito de la Trinidad Santísima, pero tiene una experiencia que se convierte en realidad para nosotros, o una manifestación que se convierte en esa realidad. Primero, transformar nuestra existencia. Hermanos, toda experiencia de fe, toda experiencia de consagración al Señor de la Misericordia o a la Divina Misericordia, toda experiencia de encuentro con Dios, toda experiencia de oración nos debe llevar siempre a transformar nuestras vidas. Debe haber un cambio en nosotros, porque si no, esa sería una fe vacía. Debe además esa experiencia, por difícil que parezca, estar animada desde el amor divino y proyectarse hacia el amor divino. Es decir, la mayoría de las ocasiones en nuestra vida oramos porque tenemos una necesidad, una dificultad, y eso hay que decirlo porque eso es verdad. Pero en ese misterio de la entrega de Jesús en la cruz se nos invita, como nos enseña el Papa Benedicto XVI, a que esa experiencia dolorosa se convierta en la fuerza del amor de Dios en nosotros, que nos anima a amar más a ese amor divino que es el Señor. No puede ocurrir como en repetidas ocasiones ocurre, que nos resentimos, que nos alejamos, que nos llenamos de dudas. No, tiene que ser siempre una experiencia transformadora. Fue doloroso ese momento, claro que sí. El Papa San Juan Pablo II, cuando vio aquella película tan conocida de la Pasión de Cristo, que fue hecha por Mel Gibson, tuvo una expresión. Él fue uno de los primeros en verla, y él tuvo esa expresión. Él dijo, y creo que algunos de ustedes han visto esa película y saben las desgarradoras imágenes que allá aparecen. Y el Papa San Juan Pablo II dijo, es lo más cercano a lo ocurrido. Y cuando yo leí esa expresión de nuestro querido santo pontífice de nuestra Iglesia Católica, yo pensaba, porque a mí realmente me impresionan mucho las imágenes de esta película, yo pensaba, pues imagínense ustedes, es cercano, o sea, fue más el dolor. Pero esa experiencia de ese dolor nos debe llevar a pensar también cuánto valor debemos darle a ello, y que no podemos desligar nuestra vida de fe de esa experiencia de la contemplación de la pasión de Cristo,
Y la mejor manera de vivirla es que cuando nosotros tengamos experiencias de dolor o de sufrimiento, pensemos en cuánto dolor experimentó el Señor y que Él incluso lo ofreció para sanar nuestras heridas. Se hizo dolor por nuestros dolores. Hay una experiencia de una joven que estuvo desaparecida varios días y cuando la encontraron que había fallecido y estaba en un pantano. El motivo de ese crimen fue el robo de un celular, de un teléfono móvil. Realmente una muerte muy injusta y muy absurda. Y el padre de aquella chica, que era un médico, un hombre de fe, un hombre creyente, tras el dolor profundo que estaba experimentando por la pérdida de su hija, hizo este comentario: ahora entiendo lo que le costó a Dios Padre la muerte de su hijo. Nosotros somos padres de familia y sabemos bien claro que todo sufrimiento de nuestros hijos es para nosotros un sufrimiento y que no queremos que nuestros hijos sufran. Y eso nos ha llevado incluso a veces, y ese será tema de otro momento, en otro instante, nos ha llevado a veces a convertirnos en padres sobreprotectores, que no está bien, pero eso será tema de otro instante. Lo que quiero decir es que cuando nosotros sufrimos por nuestros hijos, eso debería convertirse para nosotros también en pensar cuánto sufrimiento del Padre al entregarnos a su Hijo amado, nuestro Señor. Cuánto sufrimiento de la Santísima Virgen María al contemplar a Jesús como se lo entregamos a causa de nuestros pecados ahí en la cruz, al bajar de la cruz. Y entonces a veces eso nos puede llevar a entender que nuestros sufrimientos, de los que nos quejamos a veces de manera excesiva, no son nada comparado con todo esto, y eso nos va a ayudar, eso va a aliviar nuestra alma. Hay una experiencia también de una santa, Santa Teresa de Calcuta, que es impactante y que nos acerca un poco más a entender lo que hoy, por gracia de Dios, he querido compartirles. Santa Teresa de Calcuta nos recuerda lo siguiente: jamás el dolor estará ausente por completo de nuestras vidas, y eso hay que entenderlo. Si uno vive la vida pensando que uno va a lograr que nunca le duela nada y nunca le pase ninguna tristeza, pues creo que estamos pensando de manera equivocada. Y lo dice claramente Santa Teresa de Calcuta, y lo repito: jamás el dolor estará ausente por completo de nuestras vidas. Pero nos enseña algo: si lo aceptamos con fe, se nos brinda la oportunidad de compartir la pasión de Jesús y demostrarle nuestro amor. Miren esto tan hermoso. Y nos cuenta lo siguiente: un día fui a visitar a una mujer que tenía un cáncer terminal. Su dolor era enorme. Le dije: esto no es otra cosa que un beso de Jesús, una señal de que está usted tan próxima a Él en la cruz y que le resulta fácil darle un beso. Y nos cuenta Santa Teresa de Calcuta que la señora juntó sus manos y dijo lo siguiente: Madre, pídale a Jesús que no deje de besarme. Hermosa historia. Y lo más seguro es que en esa mujer hubiera podido ocurrir lo que nos relata San Francisco de Asís. Recordemos que San Francisco de Asís es un estigmatizado de la Iglesia Católica. Él recibió esa gracia de las llagas de Cristo en su cuerpo. Fue estigmatizado. Y él expresaba algo que tiene mucho que ver con esta enseñanza. Él decía: cuando me acuerdo del amor de Dios por mí en la cruz, no siento dolor en las llagas. Pero cuando me olvido del amor de Dios en la cruz, siento mucho dolor en mi cuerpo, producto de esas señales que Jesús puso sobre mí. Entonces, queridos hermanos, fijémonos que en este relato de Santa Teresa de Calcuta, al pensar en esta mujer puede pasar lo mismo. Y es que cuando uno tiene una situación dolorosa, y no solamente hablo de lo físico, cuando uno está pasando por un momento de dificultad, cuando uno está contrariado por situaciones de la vida, cuando las cosas no salen como uno esperaba, si uno queda ensimismado en el orgullo, ensimismado en el ego, pues uno va a sufrir más, porque uno se va a estar dando golpes de pecho, lamentándose, cuestionándose, buscando culpables, y eso acarrea más dolor. Pero si uno de pronto dice: bueno, esta es la oportunidad para, en un acto de fe, acercarme más a Dios, para entregarle esta situación,
para doblegar mi orgullo, para amar más a Dios, pues entonces ese dolor intenso o la carga de ese dolor intenso va a disminuir. Claro que sí. ¿Cuántos testimonios de santos en la iglesia que han tenido que sufrir tanto y vivían felices? Y eso no les robaba su felicidad, porque habían entendido este principio de fe fundamental. Por eso nos dice Primera de Pedro, en el capítulo 2, en el verso 11, amadísimos, Cristo padeció por nosotros, dándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Eso está en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 11. Entonces, cuando nosotros leemos este texto hay que tener un cuidado importante, ¿no? No se trata de que le pidamos a Dios sufrimiento. Eso es una gracia. Y una gracia que han recibido muchos santos dentro de la Iglesia Católica que se llaman almas víctimas. Pero ellos no pidieron eso para sobresalir. Y eso es importante decirlo. Porque hay una gran diferencia en el alma víctima que a través de la experiencia de santidad, de entrega a Dios, del deseo de hacer la voluntad de Dios, no teme del dolor y asistido por esa misma gracia, incluso cada dolor que experimenta se lo ofrece a Dios y logra a través de eso vivir la alegría cristiana. Incluso desde esa misma gracia entienden que si pudieran sufrir más por la salvación de las almas, serían más felices incluso. Y de esto hay muchos testimonios, entre ellos Santa Faustina Kowalska. Eso es una gracia. Es distinto a la victimización, es una gran diferencia. Es distinto a las personas que se victimizan. ¿Por qué razón? Porque, y es importante que entendamos esto, la victimización también es una forma de narcisismo. ¿Y por qué también es una forma de narcisismo? Porque la victimización es una forma de querer llamar la atención. Y entonces uno ve cómo hay gente que uno le puede preguntar, ¿y usted a qué va a la iglesia? A sufrir. Y todo es sufrimiento en su vida. Y uno ve sus publicaciones y todo el tiempo es sufrimiento, dolor. Eso se llama victimización. Cuando uno ve la experiencia de los santos de la iglesia, hoy la conocemos porque fue publicada. Pero si nosotros hubiésemos podido estar cerca de Santa Faustina, cerca del Santo Padre Pío de Pietrelcina, cerca de San Martín de Porres, cerca de San Juan Bosco, santos que sabemos sufrieron muchísimo y la lista sería interminable. Si hubiéramos podido tener esa experiencia de cercanía, les aseguro, estoy completamente seguro, que nunca los hubiéramos escuchado quejarse, jamás, porque eso se llama victimización y eso es una forma de narcisismo, es una forma de querer llamar la atención. El que ama verdaderamente sufre en silencio y ofrenda a Dios, el que ama a Dios. Pero no está todo el tiempo, como yo he visto en ocasiones, y lo digo para que lo revisemos cada uno, no con el ánimo de criticar, hoy que existen las redes sociales, como los muros de muchas personas parecen el muro de los lamentos, y parece cuando uno ve a esa persona hasta en su expresión, ¿sí? Uno lo ve vivir esa vida de fe ahí como opacado, como agachado, como yo no sé, como que uno quisiera cogerlos de los hombros y decir, ey, espera. Hasta lo cantamos, ¿no? No es que no tengamos el derecho, pero hasta lo cantamos. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. Dios no nos quita el derecho de estar tristes. Pero aquí incluso podríamos extender más el tema, y es que la tristeza es una emoción que nos genera una sensación, pero no para quedarnos en tristeza, sino que a través de esa sensación nos está emitiendo una señal para decir, hey, por favor, te estás haciendo daño, sal de ahí. Y eso se llama redención, se llama salvación, se llama sanación interior. Entonces es importante hacer esa diferenciación, porque una cosa es sufrir para victimizarme, para llamar la atención, y otra cosa muy distinta, como lo dice Filipenses capítulo 1, verso 29, es sufrir por Él. Y dice la palabra, a vosotros se os ha concedido la gracia no solo de creer en Cristo, sino de sufrir por Él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Repito el texto, Filipenses 1, 29. El Señor nos ha conseguido una salvación sobreabundante, una gracia sobreabundante que se extiende a todos los hombres y Dios quiere lo mejor para nosotros.
pero es importante entender que nosotros somos el cuerpo místico de Cristo y que con nuestros padecimientos completamos, como dice el apóstol Pablo, ¿sí? Completamos los padecimientos de Cristo. Eso está en Colosenses 1:24. Fijémonos que en la experiencia de la pasión de Cristo encontramos a un personaje como Simón de Cirene, que le ayuda a Jesús a cargar la cruz. Y yo aquí voy a decir lo siguiente: si tú y yo hubiéramos podido tener la experiencia de ver a Jesús camino del Calvario y fuésemos los amigos de Cristo Jesús y no nos hubiéramos llenado de miedo y nos hubiéramos escondido, yo creo que tú hubieras sentido compasión y hubieras querido ayudarle. Creo yo, espero no estar equivocado. ¿Por qué lo creo? Porque cuando tú ves a alguien que ama sufriendo, tú tratas de hacer algo por él. Pues queridos hermanos, no estoy diciendo con esta enseñanza que todo en nuestra vida tiene que ser sufrimiento, no, pero a veces a nosotros Dios nos permite pequeños sufrimientos, porque son nada comparado con la pasión de Cristo, y nos hundimos tan fácilmente y nos resentimos hasta con Dios tan fácilmente, y no debe ser así. Dios, repito, quiere lo mejor para nosotros, pero a veces esos pequeños sufrimientos son más resultado de nuestras equivocadas decisiones, de nuestras equivocadas percepciones de la vida de fe, de nuestros pecados, de nuestras faltas, y entonces ahí no es culpa de Dios. Pero esas situaciones, incluso cuando las vivimos ofrendándoselas a Dios, entregándoselas, el Señor nos va a sacar, el Señor nos va a ayudar y nos permite ver esa bendición sobre nuestras vidas, pero se debe convertir en la experiencia de amar más a Dios, y es ahí donde viene la bendición, queridos hermanos. Yo no puedo ir delante de Dios a pedirle que tenga lástima de mí, porque ese sentimiento Dios no lo practica, y a veces parece que dentro de nuestra experiencia de fe quisiéramos inspirar lástima en Dios. Quisiéramos que cuando la gente nos vea que sufrimos. Y pues todos tenemos problemas, hermanos, todos. Pero resulta que cuando vamos delante de Dios, ¿qué tenemos que pedir? Como dice el Evangelio, compasión. El ciego, ¿qué le gritó a Jesús? ¿Qué le decía? Señor, ten compasión de mí. No le dijo, ten lástima de mí. Ten compasión de mí. Y la Escritura nos dice que lo decía gritando, o sea, no estaba allá a la vera del camino ahí como, ay Señor, míreme, yo sufro, pobrecito yo. No, él le estaba gritando al Señor, Señor, ten compasión de mí. ¿Por qué? Porque él sabía que el Señor lo podía sanar, pero le estaba mostrando su necesidad no con tristeza, sino con esperanza. Todos en algún momento de la vida hemos pasado situaciones difíciles, yo también. Pero es importante que en nuestra vida de fe tengamos mucho cuidado de no caer en la victimización. Y esa victimización casi siempre tiene que ver con querer buscar culpables, no reconocer nuestra responsabilidad y no convertirlo en una oportunidad para amar más a Dios, para acercarnos más a Dios como un acto de fe y para recibir una bendición sobre nosotros. La ley de la existencia humana para el Papa Benedicto XVI viene expresada en las palabras de Cristo. Dice nuestro querido Papa Emérito, uniéndose al Evangelio según San Juan capítulo 12, verso 25, el que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es decir, comenta el Papa Emérito Benedicto XVI, quien quiere tener su vida para sí, vivir para él mismo, tener todo en un puño y explotar todas sus posibilidades, este es precisamente quien pierde la vida. Esa vida se vuelve tediosa y vacía. Así, este principio fundamental que el Señor establece es, en último término, simplemente idéntico al principio del amor. En efecto, el amor significa dejarse a sí mismo, entregarse, no querer poseerse a sí mismo, sino liberarse de sí, no replegarse sobre sí mismo. ¿Qué será de mí? Sino mirar adelante hacia el otro, hacia Dios y hacia los hombres que Él pone a mi lado. Y en este principio del amor que define el camino del hombre, es una vez más idéntico al misterio de la cruz, al misterio de muerte y resurrección que encontramos en Cristo. Hay que decir, nos dice el Papa Benedicto, un gran sí a lo que el Señor nos pide en un determinado momento de nuestra vida.
pero el gran sí del momento decisivo de nuestra vida, el sí a la verdad que el Señor nos pone delante, ha de ser después reconquistado cotidianamente en las situaciones de todos los días, en las que una y otra vez hemos de abandonar nuestro yo, ponernos a su disposición, aun cuando en el fondo quisiéramos más bien aferrarnos a nuestro yo. También el sacrificio, la renuncia son parte de una vida recta. Quien promete una vida sin este continuo y renovado don de sí mismo engaña a la gente. Sin sacrificio no existe una vida lograda. Miren esta maravilla. Sin sacrificio no existe una vida lograda. Y yo voy a decir algo más, y es que tal vez a ustedes les ha pasado en la vida que lo que han conseguido con mucho esfuerzo es lo que más valoran, es lo que incluso más llegan a disfrutar. Nos está diciendo entonces el Papa Benedicto XVI, para tratar de resumirlo y entenderlo de una manera más concisa, que tengamos cuidado de estar en esa valoración de nosotros mismos todo el tiempo, apartándonos o tratando de obviar la realidad de la vida. El que nos cuidemos de ensimismarnos, que no le hagamos un culto al yo, es lo que el Papa nos está diciendo. Y que no nos olvidemos que la vida tiene momentos gratos, muchos, que en Dios hay muchos momentos gratos, alegres, realmente alegres, más allá de las circunstancias. Momentos que han marcado nuestra vida de una manera que al recordarlo nos emocionamos, nos alegramos. Yo lo estoy recordando en este momento y me alegra, pero también han venido momentos de dificultad, vivimos momentos de dificultad, y es ahí la oportunidad, querido hermano, de amar a Dios, de tener actitudes de fe, sin victimizarnos, sin querer llamar la atención, sino confiando siempre en el Señor, confiando siempre en Él. Mientras que nosotros renunciamos a nuestro yo, podemos decir con Santa Teresa de Jesús, es una expresión de una santa, es muy valiosa, muy fuerte también. Yo ya toda me entregué a ti, y de tal suerte que mi amado es para mí y yo soy para mi amado. Mi amado es para mí y yo soy para mi amado. Qué bueno que pudiéramos decir eso. También el Señor nos dio una expresión para nuestra vida, la encontramos en San Lucas en el capítulo 9, en el verso 23. Si alguno quiere venir detrás de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz cada día y que me siga. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Algunos exégetas y algunos teólogos dicen que en este texto de San Lucas, repito, capítulo 9, verso 23, se resume la vida cristiana. ¿Qué está diciendo el Señor? Tomar la cruz de cada día, negarse a sí mismo y seguirlo. Fíjense que bueno, se dice rápido, no estoy diciendo que sea fácil, pero esa es la vida realmente. Si a mí me preguntan qué es la vida es un esforzarse todo el tiempo. La vida no es un VIP. Nosotros sufrimos porque a veces tenemos una idea equivocada de la vida. Pensamos que cuando vemos allá esto que muchos han logrado demostrar que no es cierto, cuando vemos las redes sociales y vemos que la gente publica tantas cosas bellas y hermosas, sí, seguramente pudo ser una foto de un momento bello, pero eso no resume la vida de alguien. Y se ha logrado demostrar con estudios que mucho de lo que se publica en las redes sociales no es cierto. Yo puedo, incluso porque conozco situaciones, de decir que hay gente que uno los ve que en sus redes publican la vida perfecta, y no es verdad, no es verdad. Están también pasando situaciones que obviamente tuvieron un momento de felicidad y tienen todo el derecho de publicarlo, pero eso no define la totalidad de nuestra existencia. Además porque pues es muy raro que alguien se atreva a publicar sufrimientos, tal vez cuando perdemos un ser querido, son instantes donde pedimos oración y demás. Pero siempre lo que quiero decir para finalizar es que ojalá, para finalizar este momento, ojalá nosotros podamos entender que el sufrimiento como tal no significa la ausencia de Dios, sino la oportunidad para acercarnos más a Dios, para demostrarle nuestro amor, para entregarle y ofrendarle nuestra vida, y es ahí donde vamos a encontrar el significado de la verdadera felicidad. Es ahí donde nosotros vamos a comprender que realmente Dios es el que le da sentido a nuestra existencia más allá de las circunstancias. Muy bien, como les decía hace un momento, pues Santa Faustina también nos da testimonio de ello.
Y vamos a revisar en el diario el numeral 205 cómo el Señor se manifiesta a ella hablándole acerca de su pasión y cómo Él a través de esa experiencia le explica aquello de lo que hemos estado hablando el día de hoy. Le dice el Señor, numeral 205 del diario Santa Faustina: has tomado gran parte en mi pasión, por eso te doy esta gran participación de mi gloria y en mi alegría. Entonces vemos aquí claramente que cuando uno no se vuelve, perdón esta expresión con mucho cariño, no se vuelve un egoísta o un niño caprichoso frente al dolor, sino que uno se lo entrega a Dios, el Señor lo convierte en gloria y alegría. Y esa es una promesa, hermanos. Fijémonos que hay una forma maravillosa para nosotros, benéfica para nosotros, de que cada situación difícil que vivimos podamos convertirla en bendición para nuestra vida con la ayuda del Señor. Dice también en el numeral 270 un consejo de su asesor espiritual, el Padre Soposco. Dice lo siguiente: si las cosas de las que me hablas proceden verdaderamente de Dios, entonces prepara tu alma a grandes sufrimientos. Encontrarás desaprobaciones y persecuciones. Te van a mirar como una histérica, una extravagante, pero Dios no escatimará su gracia. Las verdaderas obras de Dios siempre enfrentan dificultades y se caracterizan por el sufrimiento. Si Dios quiere realizar algo, tarde o temprano lo realizará a pesar de las dificultades. Tú, mientras tanto, ármate de gran paciencia. Ese es un consejo para todos. Repito, numeral 270. Si Dios quiere realizar algo, lo realizará, hermano. Si tú has orado, si estás pasando dificultad en ese camino hacia ese objetivo, pues sí, ofrécele eso a Dios y confía en Él. Porque si tú le ofreces eso a Dios, Él lo va convirtiendo en alegría y gloria, como ya lo dijimos, y si es de Dios, se realizará, y bendito sea el Señor. Pero si no es de Dios, no se realizará, y también bendito sea el Señor, porque yo creo que nosotros como creyentes queremos contar con la bendición de Dios, y si no se realiza, es porque no nos convenía, es porque pensando incluso a veces que nos puede generar una ganancia, nos puede generar una pérdida. Que se haga como Dios quiera, es lo mejor para nosotros. Nos dice Santa Faustina como testimonio en el numeral 276: desde el momento en que empecé a amar el sufrimiento, este mismo dejó de ser sufrimiento para mí. El sufrimiento es el alimento continuo de mi alma. Reitero, estas expresiones son porque ella es un alma víctima por gracia de Dios. Es un alma víctima por gracia de Dios. Y esto, los que hablan acerca de los testimonios que se han recogido de las religiosas cercanas a ella, dicen que nunca la escucharon quejarse. Y vivía dolores físicos intensos y sufría una enfermedad y nunca la escucharon quejarse. Esto lo conocemos hoy porque ella lo escribía por orden de su confesor y hoy podemos verlo como un testimonio que anima nuestra vida de fe. Nos dice en el numeral 324: cuando agonizaba en la cruz no pensaba en mí sino en los pobres pecadores y rogaba al Padre por ellos. Le está diciendo el Señor a Santa Faustina esas palabras. Quiero que también tus últimos momentos sean completamente semejantes a los míos en la cruz. Hay un solo precio con el cual se compran las almas, y este es el sufrimiento unido a mi sufrimiento en la cruz. El amor puro comprende estas palabras, el amor carnal no las comprenderá nunca. Aquí hay una fórmula de fe y hay una exhortación. Dice el Señor, repito, el alma espiritual, ¿sí? O estas palabras mejor las comprenderá un alma espiritual, pero un alma carnal no las comprenderá nunca. Y entonces ahí hay una fórmula de fe. Hay dos fórmulas de fe. Una, pues ahí podemos saber, de acuerdo a nuestras actitudes frente a las situaciones difíciles, qué tanto eso nos puede servir como una referencia de medida, qué tanto estamos amando a Dios y qué tanta fe tenemos. Y esto no es para desanimarnos, es para que lo corrijamos y adelante en el nombre del Señor. Pero también hay otra, y es que fijémonos que el Señor le está diciendo a Santa Faustina que para salvar almas, ¿sí? Él le dice, el precio por el cual se compró las almas fue a través de ese sufrimiento en la cruz. Pero cuando tú tomas tu sufrimiento, hermano, y lo ofreces a Jesús en la cruz, pidiéndole por tu propia conversión y la conversión de las almas, hay bendición, hay conversión, hay salvación. Y me atrevo a decir una oración que incluso yo tengo como práctica de mi vida de fe. Señor, te ofrezco en tus santísimas llagas este dolor que estoy pasando,
esta situación difícil que estoy pasando, esta angustia, lo que sea, lo que estemos viviendo, te las ofrezco ahí en tus santas llagas, por mi conversión y la conversión, y empiezo a orar y a decirle al Señor por la conversión de las personas que están pensando en abortar, por los que están pensando en alejarse de Dios, por los que no han conocido el amor de Dios, por los que están agonizando, y tiene esa oración seguramente una respuesta en Cristo, como el mismo Señor se lo enseña a Santa Faustina. Y por último, en el numeral 342 dice así: el sufrimiento es el tesoro más grande que hay en la tierra, purifica el alma. En el sufrimiento conocemos quién es nuestro verdadero amigo. El amor verdadero se mide con el termómetro del sufrimiento. Numeral 342. Pues yo lo leo con alegría. ¿Por qué razón? Porque es verdad. Y es que nosotros hemos dicho esas frases y resulta que esas frases son hasta las frases de un santo, en este caso Santa Faustina. En el sufrimiento se conoce al verdadero amigo. Yo creo que hay gente que publica por ahí esas frases. Durante mucho tiempo lo he visto, no ahora, pues ahora también, pero durante mucho tiempo. Y entonces aquí yo te voy a invitar a pensar lo siguiente, de parte de Jesús, que Jesús se nos acercara y nos dijera esa frase a nosotros: en el sufrimiento se conoce al verdadero amigo. ¿Cuál sería nuestra respuesta? Que a través de esta enseñanza podamos entender que el Señor nos ama, que quiere lo mejor para nosotros y que tiene un plan de gracia, bendición y salvación para todos, incluso en medio de las circunstancias difíciles. Dispongámonos para orar. Dobleguemos nuestra vida ante el Señor y hoy entreguémosle nuestros pequeños o grandes sufrimientos. Hoy presentémosle nuestra vida al Señor confiadamente y con corazón humilde y sincero, diciéndole: Señor, soy frágil. Me cuesta a veces cuando vienen las circunstancias difíciles. Me cuesta tener actitudes de fe y aprovechar esas circunstancias para amarte más y dejarme amar por ti. Por eso me doblego ante ti, Señor, y me aferro a tu amor, porque tú, Señor, desde la cruz me muestras que tú eres mi fuerza, que tú eres mi victoria. Toda rodilla se doblará y toda lengua proclamará que Jesucristo es el Señor. Toda rodilla se doblará y toda lengua proclamará que Jesucristo es el Señor. Nada me podrá de ti apartar, nada me podrá derrotar, porque mi fuerza y victoria tiene un nombre y es Jesús. Nada me podrá de ti apartar, nada me podrá derrotar, porque mi fuerza y victoria es Jesús. Yo te invito para que en este instante le entregues al Señor esos sufrimientos. Deposítalos en las llagas de Cristo hoy y con fe diré al Señor: Señor, quiero estar cerca de ti, siempre cerca de ti, Señor. Te entrego estas situaciones que vivo. Las deposito en tus santas llagas, Señor, por mi propia conversión, por la conversión de mis seres queridos. Señor, por aquellos que no han conocido tu amor, por los que se encuentran lejos de ti. Que nada nos aparte de ti, Señor, que nada nos aparte de ti. Nada me podrá de ti apartar, nada me podrá derrotar, porque mi fuerza y victoria tiene un nombre y es Jesús.
nada me podrá de ti apartar, nada me podrá derrotar, porque mi fuerza y victoria es Jesús. Dile en este momento al Señor con fe: Señor, tú eres mi fuerza, tú eres mi victoria. Díselo de corazón. Nada me puede apartar de ti, ni los sufrimientos, ni la angustia, ni la desesperación, ni los miedos. Que nada me aparte de ti, ni las dificultades, ni nada difícil por lo que esté pasando. Nada me aparte de ti, Señor. Dice San Juan Pablo II: no tengas miedo a la cruz de Cristo. La cruz es el árbol de la vida, es la fuente de toda alegría y de toda paz. Fue el único modo en el que Jesús alcanzó la resurrección y el triunfo. Es el único modo por el que nosotros participamos en su vida, ahora y para siempre. Oh sangre y agua que brotaron del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para toda la humanidad, Jesús, en ti confío. Amén. Dios les bendiga a todos.